El origen de la filosofía hay que situarlo en la antigua Grecia a finales del siglo VII a.C., concretamente en Mileto, una colonia jónica de Asia Menor en el oeste de la actual Turquía. Otras culturas antiguas también se plantearon preguntas acerca del origen de la realidad, pero sus respuestas fueron de carácter mítico, por lo que no llegaron a desarrollar una filosofía en sentido estricto. Es en la cultura griega donde aparece por primera vez un planteamiento verdaderamente filosófico, es decir, donde se concibe la razón como el instrumento adecuado para comprender la realidad y lograr una concepción del universo. Este planteamiento produjo una revolución intelectual que influirá de forma notable en el pensamiento de la civilización occidental durante milenios. Pero, ¿por qué la filosofía se inició en Grecia y en un determinado momento histórico? No fue por el denominado milagro griego, sino porque se dieron unas condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales y políticas que lo hicieron posible. Veámoslas brevemente. La complicada orografía y la magnífica situación geográfica de Grecia favorecieron la navegación marítima, que tuvo dos grandes consecuencias. La primera fue la expansión colonial, que por un lado propició el contacto con otras culturas del Mediterráneo y por otro la formación de las ciudades-estado independientes, las polis. La segunda fue el auge del comercio, con el que los griegos, además de contactar con otros pueblos, importaron diferentes costumbres e inventos, entre los que destacan los siguientes. El alfabeto de los fenicios, perfeccionado por los griegos, que popularizó la lectura y la escritura. La moneda, que facilitó la abstracción, característica básica del pensamiento filosófico. Mitos y ritos de las religiones orientales, sobre todo las denominadas mistéricas. Los rudimentos de las matemáticas, que importaron de Egipto y Mesopotamia. El desarrollo comercial y el proceso de colonización generaron en Grecia un periodo de riqueza y abundancia. La consecuente estabilidad económica fomentó que la clase social compuesta por hombres libres se pudieran dedicar, no sin esfuerzo, a la producción intelectual, como la filosofía o el teatro, puesto que eran los extranjeros y los esclavos los que realizaban el trabajo productivo. En el ámbito cultural, las explicaciones míticas recogidas en los poemas de Homero y Hesíodo, que eran la base de la educación, son cada vez más cuestionadas. Por otra parte, cabe destacar la aparición de un nuevo espectáculo, el teatro, un lugar donde el ciudadano puede pensar, actuar y obtener recursos lingüísticos para poder dar cuenta de los asuntos de la ciudad. Del templo y del oráculo se pasa al teatro. A nivel político, el nacimiento de la democracia en algunas polis griegas contribuyó a la libertad de expresión, de reflexión y de crítica, libertades fundamentales para ejercer la filosofía. Nos queda aún por conocer cómo se produce el proceso de aparición del pensamiento filosófico. Para ello, tradicionalmente se acude a uno de los grandes tópicos de la filosofía, el paso del mito a logos, es decir, el paso de explicaciones o respuestas tradicionales y arbitrarias a explicaciones lógicas y racionales. Para definir ambos conceptos y a modo de síntesis, podemos decir lo siguiente. Mito y logos al principio significaban lo mismo, palabra, discurso u oración. Posteriormente el mito, en el contexto griego de la época, alude a narraciones fantásticas sobre dioses y héroes recogidos por los poetas, en especial Homero y Hesíodo, que tenían como función entretener, tranquilizar y educar. El término logos, en sentido estricto, significa palabra meditada o razonada, pero se puede traducir también por discurso de la realidad, inteligencia sustancial, ley del ser y necesidad o razón universal. La filosofía critica la manera en la que el pensamiento mítico, basándose en las tradiciones y en los mitos, explica el universo, la existencia humana, la sociedad y la cultura. Lo hace porque surge con la convicción de que, en principio, todos los aspectos de la realidad pueden ser explicados de forma racional. Para entender bien el proceso del mito a logos, hay que tener en cuenta dos hechos de suma importancia. Primero, la transición se produjo de manera gradual y no supuso la desaparición o eliminación definitiva del mito.
De hecho, en numerosos textos de la filosofía antigua se pueden ver aún formas de pensamiento mítico. La filosofía contemporánea valora cada vez más este pensamiento, considerándolo como la antesala de la propia racionalidad. Segundo, muchos de los primeros filósofos decidieron buscar la verdad a través de las matemáticas, especialmente la geometría, una disciplina abstracta de carácter universal y a la que solo se puede acceder a través de la razón. Para los griegos, las matemáticas son un campo de libertad, donde la razón funciona de forma independiente, y un campo de igualdad, ya que las verdades matemáticas son iguales para todos. Los dioses y sus enredos familiares fueron reemplazados por relaciones entre rectas y círculos. La filosofía presocrática es el periodo que se extiende desde principios del siglo VI a.C., con Tales de Mileto, hasta la aparición en escena del pensamiento de Sócrates. El objeto de estudio y reflexión de estos primeros filósofos es ofrecer explicaciones racionales sobre los procesos de la naturaleza o physis, que hay que entenderla en sentido múltiple. La physis es todo cuanto hay, la única realidad que permanece más allá de los cambios, y es también la fuerza interna en continuo proceso que hace que las cosas nazcan y crezcan. La naturaleza se explica a través de la arqué, que es el principio último, causa y esencia primaria de la misma. Además, funciona por necesidad y está sometida a un orden o ley, cosmos, y no a un caos. Ese orden o ley puede ser conocida por el hombre, logos. Con estas premisas surgirán los diferentes modelos de explicación racional y sus principales protagonistas, que agruparemos en jonios o milesios, pitagóricos, metafísicos y pluralistas. Los miembros de la denominada escuela jónica nacen en la ciudad de Mileto, situada en la Jonia, de ahí el nombre de jonios o milesios. Dicha escuela se centra en el estudio de la naturaleza, que es considerada como una totalidad. Son monistas, ya que afirman que solo hay un único principio o arqué, que es además material, mutable, eterno y común a todos los seres. Tales de Mileto, matemático, físico, astrónomo y uno de los 7 sabios de Grecia, es el fundador de la escuela jónica. Casi todo lo que se conoce de él es a través de Aristóteles, que le considera el iniciador de la filosofía natural. Probablemente adquirió sus conocimientos de geometría y cosmología en Egipto, que le permitieron realizar varios descubrimientos matemáticos y predecir, no se sabe cómo, un eclipse. Para Tales, el principio o sustancia primaria de todas las cosas es el agua. Todo lo que existe posee una naturaleza acuática. Otra de sus teorías es que la Tierra es un disco plano que flota en el gran mar cósmico. Anaximandro de Mileto fue alumno de Tales y el primero en elaborar un mapamundi, hazaña en sí misma racional. Su pensamiento supondrá un avance en abstracción con respecto a su maestro, ya que afirma que el principio fundamental de la realidad es el apeiron, es decir, lo indefinido, indeterminado e ilimitado. El apeiron es único, material, y de él surge el cosmos, todas las cosas existentes. Con Anaximandro aparece la idea del eterno retorno, todo surge del apeiron y todo vuelve a él. Por otra parte, tuvo una teoría sobre la evolución en la que suponía que la especie humana habría derivado de animales acuáticos y no humanos. Anaxímenes de Mileto, venerado también como sabio multifacético y discípulo de Anaximandro, intentó dar una solución al problema de la sustancia generadora de todo lo existente. Si para Tales dicha sustancia es limitada y perceptible, y para Anaximandro es ilimitada y no perceptible, Anaxímenes propone el aire, que es material, ilimitado y solo perceptible bajo ciertas manifestaciones. Del aire brotan todas las cosas a través de 2 procesos, la rarefacción y la condensación. Para Anaxímenes, un aliento o aire es el principio que anima y da vida al universo.
Esta última afirmación podría significar una apertura a un cierto grado de espiritualismo. Con la escuela pitagórica, la reflexión filosófica se desplaza desde las costas de Asia Menor hasta el sur de la península itálica, conocida entonces como Magna Grecia. El fundador de esta escuela, Pitágoras, nació en la isla de Samos, pero la tiranía de Polícrates le hizo abandonar la isla y trasladarse a Crotona. Allí crea una escuela que es en realidad una secta con dos vertientes diferenciadas: la mágico-religiosa, inspirada en los misterios órficos, y la científica, basada en las matemáticas. Abordaremos brevemente la filosofía pitagórica desde tres perspectivas: la del alma, la matemática y la cosmológica. Perspectiva del alma. Defienden la existencia del alma, no solo en los dioses, como proclama Homero, sino también en el ser humano. El alma es inmortal, inmaterial y divina. Además, puede cambiar de un cuerpo a otro. Tiene una visión dualista del ser humano, cuerpo-alma, donde lo importante es cultivar el alma. Esta idea tendrá posteriormente una gran influencia en Platón. Perspectiva matemática. La naturaleza es un cosmos armónico que se rige por las leyes de la matemática y sus proporciones numéricas, como se observa, por ejemplo, en las escalas musicales. Para ellos, la esencia primaria de la physis es el número, que ya no es material, sino que tiene una naturaleza formal. Las matemáticas funcionan como modelo de conocimiento, como estructura de la realidad y como actividad purificadora del alma. Perspectiva cosmológica. Los pitagóricos sostienen que en el centro del universo está el fuego. La Tierra es uno de los astros que, al moverse circularmente en torno al centro, da lugar al día y a la noche. Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea son los filósofos más destacados de este modelo de explicación racional denominados los metafísicos. Se considera que ambos inauguran, en cierto modo, la metafísica, ya que centrarán su reflexión racional en descubrir y definir el ser, es decir, los aspectos generales y comunes de todo lo que existe. Como veremos a continuación, cada uno va a entender el ser de forma radicalmente distinta. Heráclito de Éfeso. Para este filósofo, apodado como el Oscuro, el existir es un perpetuo cambiar. La realidad que percibimos por los sentidos es un devenir, está en un estado perenne de cambio, es y no es a la vez. Con el paso del tiempo nada es lo mismo, todo fluye. No podemos bañarnos dos veces en las aguas del mismo río. Heráclito utiliza el fuego no como el principio constitutivo del universo, sino como el elemento material que representa o simboliza el perpetuo cambio, ya que el fuego todo lo destruye y todo lo transforma. Por otro lado, hay que entender que este cambio o movimiento está generado por una lucha de contrarios, es decir, cada realidad no puede existir si no es por su opuesto, formándose una unidad: día, noche, vida, muerte, guerra, paz. Sin embargo, los acontecimientos que se dan en la naturaleza no son algo irracional y caótico, sino que se rigen por el logos o ley universal, que es el verdadero principio explicativo de todas las cosas que acontecen. El logos, que es también la ley suprema del hombre y de la sociedad, es accesible al conocimiento humano. Parménides de Elea. Fue un eficiente legislador de su ciudad natal, situada en la colonia griega de Magna Grecia, y la figura más importante de la denominada Escuela Eleática. Expone su doctrina del ser a través de un poema didáctico en el que propone dos vías o caminos para acceder al conocimiento: la vía de la verdad, que solo se llega a ella por medio de la razón, y la vía de las opiniones de los mortales, es decir, la de los sentidos. Parménides establece tres vías de investigación para acceder a la verdad: la vía del no ser,
Es un sendero impracticable, no puede ser pensado ni siquiera nombrado. La vía del ser es y no es a la vez. Es la que siguen los mortales y también es falsa. Y la vía verdadera para alcanzar el conocimiento, la del ser es y su consecuente negación, el no ser no es. Partiendo de esta última vía legítima, realiza una serie de deducciones lógicas ajustadas al principio de no contradicción que le permite establecer los atributos del ser, que son los siguientes. El ser es eterno, ni se crea ni se destruye. Es inmutable e inmóvil, negando el cambio o devenir de Heráclito. Es único, la multiplicidad es impensable. Es pleno, ocupa todo el espacio, por lo que niega el vacío. Es en definitiva perfecto y limitado, como una esfera compacta. Parménides no solo reflexiona sobre el ser de las cosas, inaugurando así la ontología, sino que también reflexiona explícitamente sobre cómo llegamos al conocimiento del ser de las cosas, inaugurando también la epistemología. Parménides tendrá años más tarde una gran influencia en el pensamiento del gran filósofo Platón. Las explicaciones racionales sobre la fisis y el problema del movimiento se prolongan en el siglo siguiente con otros filósofos agrupados bajo el nombre de pluralistas. Algunos de ellos no deberían ubicarse entre los presocráticos, ya que son contemporáneos de Sócrates y tratan asuntos relacionados con la ética. Sus rasgos comunes son admitir que el principio último de todo lo existente está formado por una pluralidad de elementos materiales y suponer, a excepción de los atomistas, una fuerza o fuerzas que expliquen el movimiento o cambio de las cosas. Pertenecen a este grupo Empédocles, Anaxágoras y los atomistas. Empédocles de Agrigento, médico, poeta y político a favor de la democracia, intentó conciliar en su física a Heráclito y a Parménides. Para Empédocles, todo lo realmente existente tiene 4 raíces o elementos primigenios: agua, aire, fuego y tierra, aunque no en la misma proporción. Estos elementos tienen las mismas características que el ser de Parménides, y cada uno de ellos con una forma geométrica pura. Niega el cambio de Heráclito, pero para justificar el movimiento recurre a la existencia de 2 fuerzas opuestas: el amor, que atrae y une a los elementos, y el odio o discordia, que los separa. Ambas fuerzas son necesarias, y su dominio se alterna dentro del eterno ciclo cósmico. Anaxágoras de Clazomente fue el primer pensador jonio que, atraído por las reformas democráticas de Pericles, se trasladó a la ciudad de Atenas. Como jonio busca un arqué, en este caso plural, que identifica con infinitos elementos eternos denominados semillas, que posteriormente Aristóteles los llamará homeomerías. En cada cosa existente conviven semillas de todas las cosas, que son cualitativamente distintas entre sí e indefiniblemente divisibles, siendo la proporción de las mismas la causante de que unas cosas se diferencien de otras. Por otra parte, las semillas son sometidas a un movimiento de torbellino generado por una inteligencia o mente, denominada nous, a partir de la cual se va ordenando todo el universo y formando todas las cosas tal como las conocemos. Este nous influirá en el concepto de demiurgo de Platón y en la causa final de Aristóteles. Los atomistas. Parece ser que la doctrina del atomismo fue fundada por Leucipo de Mileto y desarrollada por Demócrito de Abdera, una polis griega situada en la costa de Tracia. La teoría atomista postula que en el todo solo hay átomos y vacío. Los átomos son partículas o elementos materiales no visibles, infinitos, indivisibles, compactos y eternos, cualitativamente iguales pero morfológicamente diferentes. Al chocar unos con otros en el torbellino cósmico, formaron distintos compuestos en función de su orden y posición. Para que sea posible el movimiento de los átomos, tiene que existir un espacio sin materia, el vacío, por lo que el no ser deja de ser algo inconcebible y negado. Con este modelo teórico denominado mecanicista, no es necesario acudir a ninguna fuerza, inteligencia o causa final,
ya que el movimiento y mezcla de los átomos que originan la existencia de todo se realiza mecánicamente por necesidad y azar, sin ningún fin predeterminado. La doctrina atomista supone el inicio de una tradición filosófica que será recogida por Epicuro y más tarde por la filosofía moderna, además de ser el precedente remoto de la física cuántica.